Hermanos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda. Seguimos adelante en esta serie de cómo el Eterno levanta su edificio. En el audio anterior hicimos referencia y nos preguntábamos cuál es la historia del templo. La historia del templo era la mezcla de Dios con los que fueron salvos en la era del Antiguo Testamento, la cual produciría la casa, la morada de Dios y también la morada de los que pertenecían a Dios. En el Nuevo Testamento Dios se hizo carne y entró en la humanidad. La Escritura dice con esto, refiriéndose a esto, que Dios fijó tabernáculo entre los hombres. También dice que la carne del Señor Jesús llegó a ser un templo. Según toda la Escritura, esto es una continuación de la historia del Antiguo Testamento. La carne de la cual el Señor se vistió era un símbolo o estaba simbolizada por el tabernáculo que estaba entre los israelitas en el Antiguo Testamento y también por el templo que estaba en la tierra de Canaán. El Señor Jesús dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Recuerde Juan 2:19. Todos sabemos que esto hacía referencia a la resurrección del Señor. Por lo tanto, tanto la encarnación del Señor como su muerte y resurrección tenían como finalidad la edificación del templo. Podemos decir que todos los hechos relacionados con el Evangelio, tienen como fin o tenían como fin la finalidad de la edificación del templo, llevar a la culminación la edificación del templo. Por esta razón en Mateo 16 el Señor dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esta roca se refiere a Cristo resucitado. Está escrito en la Biblia que desde el tiempo de la resurrección del Señor, Él como Espíritu ha venido realizando esta obra de edificación. Él dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros. Y la obra que estos realizan redunda en la edificación de la iglesia. Efesios 4, 11 y 12. Por lo tanto, la meta de la obra de los apóstoles no es solo salvar a los pecadores ni edificar a los santos en su fe, sino en salvar a los pecadores para que sean materiales útiles para la edificación de la morada de Dios, y en edificar y perfeccionar a los santos con el propósito de que sean edificados como parte del edificio de Dios. Toda la obra que ellos realizaban o realizan, bien sea predicar el Evangelio o edificar a los santos, tiene como meta la edificación de esta casa espiritual. Esto es diferente de la obra de muchos, o que mucho se predica en el Evangelio de hoy. Algunos toman como meta salvar a los pecadores y otros toman como meta la edificación individual de los santos. Sin embargo, los apóstoles no hacían esto. Aunque sí salvaban a los pecadores, el propósito de ellos no era salvar a los pecadores. Asimismo, aunque en efecto edificaban a los santos de modo individual, no consideraban esto su meta. En toda su obra tomaron como propósito la edificación de la casa espiritual de Dios y la edificación de la morada de Dios como meta. El apóstol Pablo dijo que él, como perito o como sabio arquitecto, puso el fundamento, que es Jesucristo, y que otro edificaba encima. Pero cada uno debería mirar cómo sobreedificaba, es decir, se edificaba con oro, plata, piedras preciosas, madera, hierba o hojarasca. Esto es lo que leemos en 1 Corintios 3, 10 y 12. Él dijo que los corintios eran el edificio de Dios y que ellos, los apóstoles, eran colaboradores de Dios que edificaban a los corintios. 1 Corintios 3, 9. Además de esto dijo: si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. En el versículo 17, allí en el mismo capítulo 3. Aquí el templo se refiere a la iglesia, no a nuestro cuerpo. Si alguno destruye el templo de Dios, que es la iglesia, Dios le destruirá a él. Porque este es el templo que él ha venido edificando a través de las generaciones. Esta es su meta.
Hermanos, nosotros también somos colaboradores de Dios y nuestra meta también debe ser el edificio de Dios. La iglesia hoy es el templo de Dios, la casa de Dios, y cuando ésta sea edificada, llegará a ser una ciudad. La ciudad es el agrandamiento de la casa. Esta ciudad incluye la casa en el Antiguo Testamento y también la casa en el Nuevo Testamento. La historia del Antiguo Testamento es el templo y la historia del Nuevo Testamento es la iglesia. La obra de Dios en el Antiguo Testamento consistía en edificar a su pueblo, los israelitas, a fin de que llegaran a ser la casa de Dios. Toda la obra de Dios en el Nuevo Testamento consiste en edificar a los santos para que lleguen a ser la casa de Dios. La casa en el Antiguo Testamento es el templo, mientras que la casa en el Nuevo Testamento es la iglesia. Todo el Antiguo Testamento gira en torno al templo, mientras que todo el Nuevo Testamento gira en torno a la iglesia. Cuando el templo y la iglesia hayan sido edificados, la totalidad de la obra que Dios ha venido realizando a través de los siglos llegará a ser una ciudad. La culminación de la obra es una ciudad. Es por eso que los nombres de las 12 tribus y los nombres de los 12 apóstoles están en la ciudad. Los nombres de los 12 apóstoles representan a la iglesia, la casa del Nuevo Testamento, mientras que los nombres de las 12 tribus representan a los israelitas, la casa de Israel en el Antiguo Testamento. Las dos casas del Antiguo Testamento y del Nuevo se unirán para llegar a ser una ciudad. Esta ciudad es la morada eterna de Dios y su pueblo redimido. También es la novia con quien se casará Dios como novio, o sea, la esposa. Dios desea unirse plenamente a ella, hacerse uno con ella. Por lo tanto, esta ciudad es el tabernáculo que Él edificó entre los hombres como su morada eterna y también como la morada eterna de todos los que somos salvos. Hermano amado, que el Eterno nos ayude a ver que la obra que Él ha venido realizando entre su pueblo a través de las generaciones es esta obra de edificación. Los que somos salvos somos los materiales de este edificio. La edificación que recibimos después que somos salvos no tiene como fin que seamos objetos para ser exhibidos o grandes hombres o sabios de las escrituras. No, sino que lleguemos a ser materiales útiles para la edificación. Y hermano, hacia aquí apunta todo el proceso a que somos sometidos. En el pasado éramos personas naturales y desenfrenadas y no podíamos ser parte de ningún edificio, no podíamos ni siquiera coordinar por nuestro egoísmo y ser edificados con otros. Pero ahora, debido a la obra de gracia que Dios realiza, que realizó, que está realizando en nosotros, hemos sido y estamos siendo disciplinados, quebrantados, perfeccionados y hechos aptos para el edificio de Dios. Esta es la obra que Dios realiza entre nosotros hoy. Solo esto puede traer la bendición de Dios y solo esto puede tocar la presencia de Dios y satisfacer el deseo de su corazón. No debemos esperar al futuro o a un futuro para ser edificados. No, cuando venga el reino eso sucederá. No, debemos creer que Dios está llevando a cabo esta obra de edificación hoy. Por 6,000 años, esta obra de edificación es lo que Dios ha venido llevando a cabo. Y también es lo que Satanás ha venido tratando de menoscabar, de frenar, de destruir. Así como Satanás dañó y destruyó el templo en el Antiguo Testamento, de la misma manera él está usando diferentes estrategias para dañar y destruir a la iglesia en el Nuevo Testamento. La obra de Satanás consiste en dañar y destruir el edificio de Dios. Incluso no creemos que somos muy atrevidos a decir que Satanás permite o permitirá que las personas realicen cualquier obra dentro del cristianismo, ¿no? Y contra más flores se echen y más grandes luzcan, creemos que eso será estimulado. Creemos que Satanás estimula el activismo para hacernos creer que el Eterno está satisfecho y que al mismo tiempo nosotros estamos envueltos en una gran obra, que estamos edificando algo. Pero jamás permitirá o siempre se opondrá a que sea edificada la iglesia. Cada vez que usted presente este asunto del edificio de Dios, de la edificación de la iglesia, y usted mismo va tras él
enfrentará oposición, enfrentará ataques y daños de Satanás. Esto se debe a lo que Satanás más odia, es la obra de edificación realizada por Dios, o la culminación de la obra realizada por Dios, la cual es la obra central de Dios en el universo. Es en realidad el ministerio único, según Efesios 4:12. Vamos a tomar un tiempo para revisar un tema que se desprende de esta edificación única que el Eterno realiza. Ya lo tratamos en la serie Asuntos Generales de la Fe. Es el primer asunto que tratamos en esa serie que usted debe escuchar o puede escuchar como ayuda adicional para este estudio. Miraremos algunos pasajes de las Escrituras para ayudarnos a conocer la verdad en cuanto al lugar donde van los creyentes al morir. Mantengamos en perspectiva que la obra de edificación que el Eterno realiza es solo una. No está edificando una iglesia en la tierra y una morada en los cielos. Son dos aspectos de una sola obra que Él realiza. En estos días hemos hecho mención del edificio de Dios, especialmente de la morada de Dios con los creyentes. Y esta es la base para confrontar esa creencia desacertada que existe en el cristianismo, sobre todo en ese cristianismo religioso, en cuanto al asunto de ir a una mansión celestial. De nuevo, recordamos que es uno solo, el edificio que el Eterno está levantando. El concepto de ir a una mansión celestial está firmemente arraigado en el catolicismo romano, incluso al grado de haberse convertido en una superstición extrema, una creencia común, pero equivocada. Incluso en el protestantismo, el veneno de esta superstición del catolicismo todavía no ha sido completamente eliminada y ha sido heredada. Hasta el día de hoy, entre muchos hijos de Dios, todavía existe esta clase de concepto equivocado en cuanto a ir a una mansión celestial. Por lo tanto, creemos que debemos repasar la Escritura una vez más en cuanto a este asunto. Así que vamos a continuar sobre esto en el próximo audio, amados hermanos. Gracias y paz.